Bueno, buenos días. Llegamos al estudio número 24 de Primera Pedro, ya terminando el capítulo 4, y vamos a ver este tema de la prueba de fuego. Hemos visto que el tema central del libro de esta carta de Pedro es el sufrimiento. Y ahora vamos a estar viendo la prueba de fuego. Pedro está escribiendo esta carta en tiempo donde crecía la hostilidad hacia los cristianos. Los incrédulos los acusaban falsamente de comer carne y sangre humana cuando participaban de la cena del Señor, y eran acusados de lujuria porque se saludaban con ósculo santo, o sea, con un beso. En tiempos donde se incendiaba la ciudad de Roma, y Nerón desviaba de sí la acusación sobre este hecho hacia los cristianos, considerado una secta del judaísmo. Estaba comenzando a perseguirlos y a usarlos como antorchas para iluminar su jardín y a torturarlos. Con el aumento del antisemitismo, la población fácilmente también tomó una actitud anticristiana. Además, debido a la conversión de cónyuges o algún miembro de la familia que provocaba estrés dentro de las familias. Entonces tenemos estos versículos que nos van a decir: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y el pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Estos versículos llevan a los creyentes a esperar el sufrimiento, también a regocijarse en medio del sufrimiento, a evaluar el sufrimiento y a encomendar el sufrimiento a Dios, ya que hoy va en aumento la hostilidad hacia los cristianos que hablan en contra de los pecados de esta cultura y defienden el Evangelio. Debemos prestar atención a las instrucciones de este pasaje en cuanto a cómo soportar las duras pruebas que hoy soportan los cristianos, las que pueden venir en el futuro. No sé, cuando hablamos en contra de la cultura y las cosas que están hoy en día probándose, entonces vamos a tener hostilidad, y esa hostilidad va en aumento. Estos versículos primeros dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de prueba. Los creyentes destinatarios de esta carta de Pedro no esperaban ser perseguidos de manera infame como les estaba sucediendo. Estaban muy sorprendidos y confundidos a causa de su padecimiento. Pero ya Jesús ya lo había advertido a sus seguidores: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Para el cristiano, la confrontación con el pecado y el mundo a menudo resulta en sufrimiento, lo cual es parte del costo prometido del discipulado. El Mateo nos va a decir: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Tener en cuenta el precio de seguirle es algo que Jesús lo recalcó. Amados,
palabra pastoral que comunica ternura, compasión, afecto y cuidado. Un cariñoso amor que proporciona un dulce acolchado para que las almas agotadas de los creyentes sufrientes reposen en medio de sus pruebas. El padecimiento severo puede tentarnos a dudar del amor de Dios. Por eso es necesario recordar el constante y tierno amor de Dios y el mostrando cariño de los hermanos. Entonces, mostrando ese cariño, es muy necesario mostrar ese tierno amor en tiempos de dificultades. Dice, no os sorprendáis, estar extrañado o asombrado por la novedad. Informa a los creyentes que deben esperar que el Evangelio de Cristo sea ofensivo para muchos y provocará persecución. Hay muchos que se ofenden con solo decir la palabra pecado o con solo una conducta correcta cuando ellos están actuando incorrectamente. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, algo sorprendente, enfatizando a esperar ser perseguido. Cuando el creyente es obediente y es eficaz en proclamar el Evangelio, es inevitable la contraria animosidad que sentirán los incrédulos. En 2 Corintios 15 dice, por tanto, nos va a decir el olor, porque para Cristo somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto sinceramente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Cada uno de los cristianos somos un grato olor de vida para los que son hijos de Dios. Pero también ese olor de vida hace que las otras personas que no están preparadas, que no tienen a Cristo, sientan el olor de muerte a causa de su pecado y comprueben la corrupción que hay en su corazón. O sea, la hostilidad hacia los creyentes debido a su estilo de vida o por su intento de evangelizar o por hablar de la exclusividad del Evangelio, que solamente se puede ser salvo por Cristo y no hay muchos caminos, sino hay uno. Este es un corolario de la fe bíblica, a la fe verdadera, y debemos recordarlo. Entonces debemos esperar sufrimiento, fuego de prueba, horno de fundición que purga las impurezas. Ya lo vimos en el capítulo 1, que habla de la prueba que es probada como el oro. Describe la dolorosa experiencia de persecución, como estar en un horno de fuego. Muy probable que Pedro tiene en mente la profecía de Malaquías. En Malaquías nos dice así, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como plata, y traerán ofrenda en justicia. Entonces, un fuego purificador esto es para los cristianos. El Señor se sienta para purificar los corazones. El Señor quiere mantenerlos limpios y que el creyente crezca en santidad. Pero también para los que no creen, Malaquías 4.1 nos va a decir, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Entonces aquí va a decir que ese fuego que es purificador para los cristianos, para aquellos que no tienen a Cristo, el fuego es un fuego consumidor. Lo va a decir Malaquías. Seguramente Pedro tiene esta imagen de este fuego que purifica a los creyentes, pero que también consume a los inconversos, para cuando está hablando estos consejos. Esta prueba que os ha sobrevenido. O sea, el maltrato es una prueba, el sufrimiento es una prueba que les va a servir para autenticar su fe.
Y nos va a decir, todo esto no solo también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, pero sabemos que el Señor nos libra y nos librará de la muerte. Por aconteciese, o sea, como si fuera por casualidad. La experiencia del sufrimiento de los cristianos no son accidentales, sino inevitables, porque el mensaje de la salvación y del juicio a causa del pecado ofende, molesta al inconverso. Además, estos incidentes ocurren por diseño de Dios, porque estos incidentes van a revelar la verdadera fe de aquellos que son los hijos de Dios, o si son solamente profesantes. Gozaos por cuanto, o sea, mientras tanto, muestra que la recompensa eterna de los cristianos es proporcional al sufrimiento terrenal que tienen. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y nos va a decir, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, somos participantes de los padecimientos de Cristo, pero no se está refiriendo a un sufrimiento expiatorio, se está refiriendo a compartir y a vivir como por causa de su nombre. Hay una relación entre el sufrimiento y la fidelidad al Señor. Quien más fiel es al Señor, muchas veces más tiene que sufrir. Y esta relación entre la prueba y la recompensa lo dijo el Señor en el Sermón de la Montaña. Dice en Lucas 6, bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Sufrir por causa de su nombre para los creyentes debe ser un privilegio. Sufrir de la misma forma que nuestro Señor sufrió es una forma de identificarnos con Él. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán las vuestras. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nos dice las bienaventuranzas. En la revelación de su gloria. Es el día cuando el Señor regrese, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Se está refiriendo al regreso de Cristo. El Señor volvió a reanudar su total experiencia de su gloria cuando ascendió al cielo. Pero aún esa gloria no la ha manifestado en la tierra para que todos la vean. Él en la oración dice, Señor, yo quiero que los que me has dado vean mi gloria. Pero Él aún no la ha manifestado en la tierra. En Filipenses nos va a decir, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios y Padre. El día que se manifieste esa gloria del Señor, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, pero todavía no la ha manifestado. Pedro contempló un vislumbre de esa gloria en la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos, y Pedro dice, Señor, nos quedemos aquí, hagamos 3 enramadas. Él tuvo un vislumbre de esa gloria, y en 2 Pedro 1:16 nos va a comentar esto. Dice, no les damos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, yo lo vi con mis ojos. Juan dice lo mismo, lo hemos visto y oído, hemos visto esa gloria cuando Cristo se transfiguró. Y esa, dice, Él recibió de Dios honra y gloria,
que le fue enviada de la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Pedro está contando lo que él vivió en ese momento en la transfiguración. Esa gloria nos va a ser revelada en todo su esplendor cuando Él regrese. Dice: os gozáis con gran alegría. Es una alegría, un gozo delirante. Cuando Cristo regrese, los creyentes se gozarán. Van a rebosar de alegría al poder participar de esa gloria, de ese esplendor, compartir la victoria de su Salvador, ver al Señor triunfante y contemplarlo en toda su plenitud, en esa gloria que heredaremos. Va a ser un desborde con gritos y deleites. Pero dice, hoy en día el nombre de Cristo es el sinónimo del Salvador, de todo lo que Cristo representa. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, el nombre de Cristo es todo lo que Él representa. Y nos va a decir: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. El nombre de Cristo es lo que Cristo es y lo que Él representa. Y en Hechos dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El nombre de Cristo es lo que ofende a los incrédulos. El Señor le dijo a Saulo: cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los incrédulos se ofenden cuando hablamos del nombre de Cristo, porque habla de quién es Cristo y de todos sus atributos, lo que ese nombre representa, lo que Cristo es y lo que Él dijo y lo que Él hizo, es lo que despierta hostilidad de parte de los incrédulos. El poder de Cristo delegado en ellos. Dice: sois vituperados. Vituperio es acusar, lanzar insultos, recibir hostilidad acumulada por parte de los paganos contra Dios y contra su pueblo. Indignantes y maltratos que Cristo soportó por parte de los pecadores. Recordemos que el Señor fue insultado, abofeteado, escupido en su rostro. Nos va a decir que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. El Señor fue insultado y recibió todos esos insultos. A menudo, cuando la iglesia primitiva y los discípulos predicaban, los incrédulos se exasperaban y se enfurecían cuando los creyentes hablaban de Cristo, cuando predicaban de la salvación en su nombre, y vemos cuánto fueron azotados los discípulos, los primeros apóstoles, cuánto sufrieron por causa de ese nombre, porque ese nombre les molestaba a aquellos incrédulos. Ahora, si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. O sea, son dichosos. Todo el odio y la violencia del mundo no reduce el hecho de que seamos bienaventurados. Al contrario, si sufrimos, somos más bendecidos a causa del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El Espíritu Santo que vive en los creyentes les va a conceder un alivio sobrenatural en medio del sufrimiento. Y ahí en 1 Corintios 6, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestro? Porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos. Tenemos el glorioso Espíritu dentro de nosotros. Y ese Espíritu Santo es el poder sobrenatural para poder seguir adelante y soportar el sufrimiento.
O sea, el glorioso Espíritu de Dios. La gloria divina a través de su Espíritu se muestra en el cristiano que está sufriendo. Glorioso, rememora la Shekinah. En el Antiguo Testamento era la presencia terrenal de Dios. Ahí en Éxodo, cuando la gloria del Señor llena el tabernáculo y luego en el templo que no podían entrar a causa de la presencia del Señor. Esa gloria, esa Shekinah, era la presencia de Dios en una luz que no permitía ni siquiera que las personas entren. Cuando un creyente está sufriendo, la Shekinah está presente. La gloria del Señor está obrando a través del Espíritu Santo y está fortaleciendo esa persona para que la brillante nube de la gloria del Señor esté llenando de la presencia del Espíritu Santo y ministrando con gloria a los creyentes cuando sufren. Y esto es lo que sucedió con Esteban. Esteban estaba siendo apedreado y él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero ¿qué vieron aquellos? ¿Qué vio Saulo que estaban cuando estaban apedreando a Esteban? Vio el rostro de Esteban como un ángel y vieron cómo el Espíritu Santo estaba obrando y llenando, y ese testimonio quebrantó el duro Saulo de Tarso. Porque el glorioso Espíritu reposa. ¿Qué quiere decir? Da refrigerio, llena el corazón, llena de gloria. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es dar refrigerio, es dar consuelo, es dar fortaleza, es dar aliento, es interrumpir el trabajo duro, o sea, consolar y alentar para que la dureza del sufrimiento no se haga tan tremenda. Y eso lo hace a los creyentes que están sufriendo a causa del Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, y a causa del Evangelio. El Espíritu Santo de la gracia, porque imparte resistencia en medio de la opresión y da todo el abanico de su bondad. Ese fruto del Espíritu se refleja, llena, santifica y satisface a la persona en medio del sufrimiento. Y esto es lo que va a decir Pablo también ahí en 2 Corintios. Dios le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gloria se refleja en la debilidad. Cuando vos sos débil, la gloria del Señor, la Shekinah del Señor reposa en tu vida. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo. Ahora, no todo sufrimiento trae el alivio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay dificultades que son generadas por acciones fuera de la ley. Obviamente no representan sufrir por la justicia. El creyente que sufre por haber pecado, entonces se ha salido de la fe y eso le va a traer problemas, hostilidad y resentimiento. O sea, el Espíritu Santo trae alivio cuando sufrimos y estamos actuando de una forma justa, cuando estamos en obediencia al Señor, tenemos esa promesa de la gloria del Espíritu Santo. Si algún creyente es homicida, es ladrón, no tiene derecho a quejarse por ser castigado, ni ningún derecho a esperar gracia del Espíritu. Los delitos anteriores eran considerados capitales, por eso homicidio, ladrón, eran pecados capitales, eran delitos. Pero también está malhechor, que es un término general que abarca todos los delitos sin excepción. Pero también está en esta lista entremeterse en lo ajeno. Alguien que se mete en cosas ajenas a su llamado. Esta persona es un agitador, un busca pleitos. Y dice, pues oímos que andan algunos de entre vosotros, dice Tesalonicenses, desordenadamente, entremetiéndose en lo ajeno. Pedro nos muestra con esto que todos los pecados, no solamente los grandes delitos, hacen perder el consuelo y el reposo y la gloria que produce el Espíritu Santo en el momento del sufrimiento.
Los cristianos nunca deben ser agitadores en la sociedad o en lugares de trabajo en cuanto a asuntos privados o que de otros no nos incumben. Nunca deberemos entremeternos de manera inapropiada. Solo deberíamos confrontar los pecados en la vida de otros creyentes, animarlos a que crezcan en santidad y estimular a los incrédulos con el Evangelio cuando nos comentan sus dificultades. Pedro se va a referir con esta palabra también a agitación civil, activismo político. Tales actividades obligan a las autoridades a imponer castigo y eso no es persecución por la fe. Entonces, si alguno padece como cristiano, ese sufrimiento, el sufrir como cristiano, califica para la bendición del Espíritu Santo. Padecer como cristiano, padecer comportándose honestamente, padecer si está viviendo en justicia, recibe la bendición del Espíritu Santo y no debe avergonzarse, no puede sentirse deshonrado, sino que a causa de esa bendición va a tener un consuelo sobrenatural. Por eso debe glorificar a Dios por ello, darle la gloria al Señor. Los cristianos se llamaban entre ellos hermanos, los santos, los de este camino, como lo dicen Hechos. Sin embargo, es irónico que el término cristiano fue una asignación despectiva. El mundo les dio ese término de cristiano asociada con odio, persecución, no un nombre que ellos asumieran para sí mismos, un hombre honroso de ser cristiano. Eso se lo dio el mundo. Sin embargo, el término cristiano se ha convertido en el nombre dominante y amado por el que se conoce a los creyentes que pertenecen a Cristo. Glorifiquen a Dios por ello, alabarlo por el privilegio y honor de sufrir por eso, debido a lo que Dios ha hecho y hará siempre por sus hijos. Ese tipo de sufrimiento produce gozo, recompensa celestial y bendice al cristiano y purifica a la iglesia. Debemos entonces evaluar este sufrimiento, porque es el tiempo, es un momento decisivo y crucial, es la hora. Que el juicio comience, o sea, el proceso judicial que toma una decisión sobre el pecado de alguien, identifica una sentencia judicial y se usa para el juicio divino. El juicio divino comienza por los creyentes. Es la decisión de Dios sobre los pecados de los creyentes. Esos pecados deben ser disciplinados, deben ser limpiados y ese juicio, esa limpieza comienza por los creyentes. La casa de Dios se refiere a la iglesia, que no va a ser condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si ese juicio comienza por los creyentes, comienza por nosotros, ¿cuál va a ser el fin de aquellos que han desobedecido el Evangelio de Dios? La respuesta es clara. El juicio concluye con la condenación final de los impíos. El gran juicio, el gran trono blanco lo describe así el Apocalipsis. Dios disciplina a su propio pueblo, pero en el juicio futuro, para los perdidos, será demoledor. Es mucho mejor para los creyentes soportar con gozo el sufrimiento de ahora como creyente, porque ese sufrimiento nos purifica para tener un testimonio eficaz y para disfrutar la gloria eterna y para brillar con el glorioso Espíritu del Señor. Pero los incrédulos van a tener un tormento eterno. Difícilmente, dice, se salva. A duras penas. Se refiere a dificultad con los que los creyentes son llevados a la salvación final. Esa salvación es la santificación y son fuegos de sufrimiento injusto, pero Dios lo va a ir usando para purificar y para disciplinar nuestra vida. Hay en 2 Corintios hay una larga lista de pruebas que Pablo dice que les ha tocado vivir como cristianos, han sufrido tremendas situaciones. Dice, antes hemos vivido en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno, en ciencia. Hemos sufrido tristeza, tanto sufrimiento. Pero Pablo va a decir que
ese sufrimiento Dios lo ha usado para doblegar su carácter, para que no se enorgullezca y para fortalecerlo. ¿En dónde va a aparecer el impío y el pecador si el creyente tiene que sufrir para vivir un tiempo de pureza, para ser purificado? Si el creyente sufre aflicción en este mundo, ¿qué va a suceder con el incrédulo? El incrédulo va a ser eternamente condenado. Cristo se entregó y recibió la maldición para redimirnos, y los creyentes también sufrimos dificultades hasta la gloria final, pero los incrédulos van a ser torturados eternamente. Entonces nos va a decir, aquellos que padecen, encomienden sus almas al fiel Creador. Padecen según la voluntad de Dios, padecen porque Dios lo está permitiendo y no por comportarse mal. Esta es una realidad que hace que el alma del creyente tenga tranquilidad y repose en el cuidado y en el propósito de Dios, sabiendo que el sufrimiento que experimenta es de acuerdo a la voluntad de Dios. Encomienden, es un término de decir, depositen en custodia las almas en las manos del Señor. Es lo que el Señor hizo. En tus manos encomiendo mi espíritu, dijo el Señor a su Padre. El creyente debe animarse a saber que su alma está bajo la custodia segura, porque está en las manos del fiel Creador. El Creador fiel que se refiere a Dios como el autor de todo, el diseñador de todo lo que existe, quien logra su propósito en todo y que sustenta todo y llevará a cabo su deseo, que siempre actúa con justicia y es fiel a sus promesas. ¿Qué más que confiable es el Creador para encomendar las almas de los creyentes y descansar en su poder divino? Como dice el Salmo 31, que el alma, dice, está encomendada en las manos del Señor y está confiado en ese Dios. A ti, Señor, levantaré mi alma. En ti he confiado, no sea confundido jamás. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Señor. Queremos sufrir de acuerdo a tu voluntad y queremos, Señor, que la gloria de la Shekinah se refleje a través de nuestras vidas en esos tiempos difíciles, para que el mundo pueda ver que somos tus hijos. Te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.